Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un día más, a otro episodio de La Orden del Dragón. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los vampiros. Aunque se habla mucho más de avistamientos de fantasmas o de pies grandes, los vampiros también han sido vistos en muchos lugares en todas partes del mundo. Es imposible verificar si se trata de vampiros reales. Las historias sobre su existencia son realmente fascinantes. Como ya he comentado, aunque los vampiros han sido relacionados con la ciencia ficción, en la actualidad continúa habiendo una fuerte creencia. Muchas personas han asegurado haber visto misteriosas formas humanas moviéndose a través de la oscuridad. Incluso en ciertos lugares los residentes los han llegado a reconocer. Por ejemplo, uno de los casos más impactantes fue uno que surgió en Turquía, donde un residente de 23 años era en realidad un vampiro con la necesidad de beber sangre. El joven turco llegó a cortarse sus brazos, sus pechos, su vientre con navajas de afeitar para beber su propia sangre. ¿Qué dice la ciencia sobre los vampiros? En pocas palabras, los científicos aseguran que los vampiros realmente existen en el mundo moderno y están entre nosotros. Los vampiros actuales no son el típico vampiro clásico, ni tampoco practica cualquiera de los hábitos vampíricos de las películas. Los vampiros modernos requieren de una pequeña cantidad de sangre humana para poder satisfacer sus necesidades de energía. Según un estudio sobre los vampiros modernos que se realizó en la Universidad de Idaho, las criaturas misteriosas de la noche provienen prácticamente de todos los sectores de la sociedad. Ellos son gente de mucho éxito, según dicen los estudios de la Universidad de Idaho. Aunque admiten que los vampiros están encontrando dificultades para hacer amistades con personas que les permitan beber su sangre. La mayoría de los vampiros modernos, de hecho, son profesionales de éxito. Estas personas no son personas que adopten un estilo de vida como si fuera un vampiro de la gran pantalla de la televisión o del cine, o que tengan un estilo de vida gótico. Estas personas realmente necesitan una pequeña cantidad de sangre humana para mantener sus niveles de energía. Los vampiros modernos prefieren la sangre de la zona del pecho y no tienen problemas para encontrar proveedores que les ofrezcan sangre de primera calidad. La comunidad de los vampiros reales tiene conciencia y ética, dijo Williams DJ de la Universidad de Idaho en la revista científica Critical Social Work, que la mayoría de los vampiros creen que nacieron de esa manera y que no eligieron esa condición. Los vampiros míticos parecen captar la atención y generar interés, ya que las figuras vampíricas mitológicas han estado presentes a través de diferentes culturas a lo largo del tiempo, desde hace miles de años. Por supuesto que es particularmente interesante que el vampiro pueda ocupar un espacio entre la vida y la muerte. Pero, ¿cuál es el origen del vampirismo? O sea, ¿cuál es la historia del vampirismo? Pues si nos vamos mucho tiempo atrás en el tiempo, la historia de los vampiros surge de la cultura sumeria. Es donde se hacen las primeras apariciones del vampirismo y también de la licantropía.
Es importante conocer el origen de algo, ya que las historias y las leyendas van modificando todo al pasar el tiempo. Y el vampirismo es muy diferente a como lo pinta Hollywood o Bram Stoker con su clásica novela de Drácula. Remontémonos a sus orígenes. Vámonos hasta Sumeria, a la cultura sumeria. Vámonos a repasar lo que son las tablillas sumerias de hace más de 3600 años, donde se mencionan los vampiros y los licántropos. En la cultura sumeria existe un vocablo, una palabra llamada los Utuku. Los Utuku eran personas que se encargaban de contactar a los dioses Anunnaki. Si el contacto era bueno, los Utuku se transformaban en los Chedu. Los Chedu eran personas bendecidas por los dioses, pero si la persona era mala, la persona acababa siendo maldecida y esa persona se convertía en un Maskin. Los Maskin eran personas que cazaban por la noche a otras para alimentarse de su propia alma. Las personas que se transformaban en Utuku, Maskin, eran en la maldición sumeria personas que no habían tenido un entierro después de su muerte, o mujeres que morían amamantando. Y esta es la idea del vampiro. Esta idea se trasladó a la cultura acadia, a la cultura babilónica y a la cultura sumeria. Ellos mencionan la palabra Ekimu. Ekimu quiere decir el que fue atrapado. Y se refieren a personas que fueron malas en este mundo y no bajó al inframundo. Los Esquimu, según la cultura sumeria, eran personas grandes, fuertes, que podían incluso volverse invisibles. Seres que podían transformarse en sombras o vientos malignos. Una persona se podía convertir en un Ekimu después de la muerte, sobre todo si esa persona no era enterrada o no le habían hecho un funeral. Los asirios combatían a estos seres con antorchas de fuego. En las tablillas sumerias dejan bien en claro que se enfrentaban a ellos. Y según la cultura sumeria hay un paralelismo con una mujer llamada Lilith. Lilith pertenecía a la cultura hebrea, un poco más reciente que la sumeria, y nos relata que fue la primera y la verdadera mujer de Adán, que voluntariamente se escapó del paraíso y tuvo descendencia con un demonio llamado Samael, del cual de esa descendencia fueron los primeros vampiros. Esto es recogido por la cultura hebrea, pero la cultura sumeria miles de años atrás, ya que literalmente en las tablillas sumerias aparece la palabra Lilith. También se menciona como Inanna, la diosa Anunnaki Inanna. Hay una tablilla sumeria en la que Inanna duerme en un jardín y es violada, y de pronto Inanna despierta con ira y arrasa con miles de personas siendo Inanna. Lilith, todo cambia de sentido, ya que se alimenta de la energía sexual en los sueños, así como los sucubus. He aquí la conexión entre la cultura hebrea, Lilith, y la cultura sumeria. Lilith tuvo hijos con un demonio del cual nacen los primeros vampiros, pero mucho tiempo atrás Inanna en la cultura sumeria tuvo también hijos, de los cuales toman forma de vampiro y los llaman los Lilitu. Cuando hablamos de vampiros nos referimos a seres oscuros, a seres maldecidos por alguna deidad. Y hay un libro muy interesante que me gustaría los que tuvieran oportunidad de revisarlo o bajarlo de internet o comprarlo.
Y este es escrito por un historiador llamado Federico Lara Peinado. Es un historiador español que es profesor de historia antigua en la Universidad de Madrid. Y él se especializó en la cultura sumeria, acadia, mesopotámica y también en la cultura egipcia. Y en su libro, que se llama Mitos sumerios y acadios, nos habla de una maldición que tenían los antiguos sumerios. Esa maldición tenía algo que ver con los Etemu, muchísimo antes de las historias de Drácula. Los sumerios ya tenían una idea de esos seres que se alimentaban de la sangre del vampirismo. En las mismas tablillas venían instrucciones sobre cómo defenderse de esos seres. La palabra Etemu es de origen acadio y en Sumeria lo conocen como los Gidi. Los describen como seres que conocemos como muertos vivientes o fantasmas. Los Etemu son seres estériles, o sea que no se pueden reproducir, y es por eso que tienen una especie de envidia hacia todas las mujeres embarazadas, por esa maldición que ellos poseen. Los primeros Etemu fueron humanos que fueron maldecidos por los dioses Anunnaki. Una de las tablillas nos habla de un joven que era rechazado por la sociedad y que lo tenían endemoniado. Era una persona que tampoco podía reproducirse, una persona que era poseída por otras entidades. El yo de esa persona se había convertido en el yo de esos demonios. Los demonios eran los que dictaban todo lo que ese muchacho tenía que hacer. Se estima que la población de vampiros en todo el mundo es de varios miles. Los vampiros modernos son reacios a hablar de su estilo de vida alternativo con los médicos, los terapeutas, debido al temor o las consecuencias legales a ser juzgados o ser ingresados en un centro psiquiátrico o a un manicomio. Estos vampiros se ven a sí mismos como miembros productivos de la sociedad que tienen una necesidad física o psicológica de consumir sangre. La esencia de este tema es que los vampiros se autoidentifican, son probablemente más comunes de lo que la mayoría de la gente cree. Mucha gente probablemente asume que forma parte de la imaginación de los niños más pequeños o de adolescentes que ven Crepúsculo o que leen a Anne Rice u otras cosas de la cultura pop. Sin embargo, la comunidad de los vampiros es real y está compuesta por personas que necesitan sangre, ya sea sangre o energía psíquica, porque también puede haber vampiros psíquicos. Y pues el objetivo de este tema ha sido dar a conocer la existencia de los vampiros y evitar consecuencias perjudiciales para las personas que sienten que son vampiros reales. Teniendo en cuenta lo que es correcto en cualquier país del mundo, debería haber una legislación que garantizara los derechos sobre los vampiros. Después de estas investigaciones, tanto de la universidad que les mencioné como de la cultura sumeria y la historia, ya nadie va a poder decir que los vampiros no existen o que son simples invenciones de la literatura. Estos seres de la noche son muy reales y están entre nosotros, con el único objetivo de saciar su sed de sangre. Ya la comunidad científica reconoció su existencia y en un futuro próximo tendrán sus propias leyes y estoy seguro que acabarán controlando el mundo. Hasta aquí voy a dejar el tema. Espero que tengan una excelente noche y espero que les haya gustado. Les mando un cordial saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.